Queremos simplificar la expresión trigonométrica dada a una sola función trigonométrica. Hay varias formas de simplificar esta expresión. Veremos dos métodos. Entonces, la expresión dada es la cantidad 2 menos cosecante al cuadrado x, dividido por cotangente al cuadrado x más 1. Mirando las identidades a continuación, observe cómo podríamos hacer una sustitución de cosecante al cuadrado x, así como cotangente al cuadrado x, donde cosecante al cuadrado x sería igual a 1 más cotangente al cuadrado x. Y para la cotangente al cuadrado x, podríamos restar 1 en ambos lados, y la cotangente al cuadrado x es igual a cosecante al cuadrado x menos 1. Pero observe cómo realizar una sustitución para una x cotangente al cuadrado, tendríamos una suma en el denominador, lo que tiende a hacer la expresión más complicada, así que solo hagamos la sustitución de la x cosechada al cuadrado. Nuevamente, sustituiremos una x cotangente al cuadrado x por cosecante al cuadrado x. Entonces esto nos daría 2 menos la cantidad 1 más cotangente al cuadrado x. Todo dividido por el cuadrado cotangente x. Y todavía tenemos el más 1. Y ahora simplifiquemos el numerador. Si es útil, podemos pensar en distribuir 1 negativo aquí, entonces tenemos 2 menos 1 menos cotangente al cuadrado x en el numerador, que solo sería 1 menos cotangente al cuadrado x. Entonces tenemos una x cotangente al cuadrado x. Todo sobre cotangente al cuadrado x, más 1. Ahora encontremos la suma encontrando un denominador común, que sería cotangente al cuadrado x, así que escribamos 1 como cotangente al cuadrado x sobre cotangente al cuadrado x. Entonces, esto es igual a la cantidad 1 menos cotangente al cuadrado x dividido por cotangente al cuadrado x. Y tenemos más cotangente al cuadrado x, dividido por cotangente al cuadrado x. Ahora, debido a que tenemos un denominador común, podemos sumar las fracciones. El denominador se mantendrá cotangente al cuadrado x. El numerador sería 1 menos cotangente al cuadrado x más cotangente al cuadrado x, que es igual a 1. Ahora mirando hacia atrás a las identidades, porque teta cotangente es igual a 1 sobre teta tangente. Estas dos funciones son recíprocas entre sí y, por lo tanto, una sobre cotangente x es igual a tangente x, y por lo tanto una sobre cotangente al cuadrado x es igual a la tangente al cuadrado x. Entonces la expresión dada se simplifica a tangente al cuadrado x. Pero observe cómo no se nos dice que ingresemos la respuesta en la forma del cuadrado de f de x, lo que significa ingresar tangente al cuadrado x. Aquí ingresamos el cuadrado de la tangente x en este formulario. Y ahora echemos un vistazo a un método diferente para simplificar esta expresión. Usemos el método de convertir todo a senos y cosenos. Entonces comenzando con la expresión dada. Como cosecante x es igual a 1 sobre seno x, escriba cosecante al cuadrado x como 1 sobre seno cuadrado x, y porque cotangente x es igual a coseno x dividido por seno x. Escribiremos x cotangente al cuadrado como coseno al cuadrado x dividido por seno al cuadrado x. Entonces danos 2 menos 1 sobre seno cuadrado x. Todo el coseno cuadrado x dividido por seno cuadrado x. Y no lo olvides, todavía tenemos más 1. Y ahora desde aquí recuerda que esta barra de fracción significa división. Entonces, en lugar de dividir por la fracción de coseno al cuadrado x sobre seno al cuadrado x, multiplicaremos por el recíproco. Entonces esto es igual a la cantidad 2 menos 1 sobre seno cuadrado x. Veces el recíproco del coseno cuadrado x sobre seno cuadrado x, que sería seno cuadrado x. Sobre coseno al cuadrado x, más 1. Ahora lo distribuiremos. Entonces tenemos 2 veces seno cuadrado x sobre coseno cuadrado x. Observe que para el siguiente producto, el factor de seno cuadrado x se simplifica, por lo que tenemos menos 1 sobre coseno cuadrado x más 1. Y debido a que seno teta sobre coseno teta es igual a tangente teta, seno cuadrado x sobre coseno cuadrado x es igual a tangente cuadrado x. Entonces esto es igual a 2 tangentes al cuadrado x. Menos 1 sobre coseno teta es igual a secante teta. Entonces 1 sobre coseno al cuadrado x es igual a secante al cuadrado x.
Y luego tenemos más 1. Ahora hagamos una sustitución de secante al cuadrado x. Observe que θ al cuadrado secante es igual a θ al cuadrado tangente más 1. Y por lo tanto, podemos escribir esto como 2 tangentes al cuadrado x menos la cantidad tangente al cuadrado x. Más 1, y todavía tenemos más 1 al final. Luego pondremos los paréntesis aquí. Es útil pensar en distribuir uno negativo. Entonces tenemos 2 tangentes al cuadrado x menos una tangente al cuadrado x, menos 1, más 1, que se simplifica muy bien a la tangente al cuadrado x. Y nuevamente, se nos dice que ingresemos nuestra respuesta en forma del cuadrado de f de x. Entonces, para la tangente al cuadrado x, como antes, ingresamos el cuadrado de la tangente x en esta forma. Espero que hayas encontrado esto útil.